En lo que queda de la clase, nos vamos a dedicar ahora a ver un montón de consecuencias que son, la mayoría de ellas cortitas, pero muy profundas, consecuencias de todo esto que venimos viendo, en particular de las fórmulas de Cauchy. La primera consecuencia tiene que ver justamente con el gran logro de Gursat, es haber demostrado que las integrales valen cero sin necesidad de pedir continuidad de la derivada, y eso justamente nos permite algo sorprendente, es decir, demostrar lo que Cauchy sospechaba, que la derivada era continua y que era irrelevante, era como redundante pedirle que la derivada de una función analítica fuera continua. Más todavía que eso, la derivada de una función analítica, vamos a ver que es una función analítica. Entonces, eso sale como un corolario de las fórmulas de Cauchy. Si yo tengo una función analítica en un dominio D, resulta que f', o sea, la derivada, también es analítica en D. ¿De acuerdo? Más que continua, más que lo que sospechaba Cauchy. Es analítica en D la derivada. Y la demostración es sencillísima. Si yo tomo cualquier z0 en D, por supuesto que como D es un dominio, es abierto, hay un radio de entorno tal que digamos, el entorno de radio 2R alrededor de Z0 está contenido en D. Voy a llamarle C sub R a la circunferencia con centro en Z0 y radio R, recorrido una vez en sentido positivo. Resulta que como la función es analítica en el dominio D, va a ser analítica en C sub R, está contenido en D, y el interior de C sub R también está contenido en D, por lo tanto va a ser la función f analítica en C sub R unión el interior de C sub R. Y por lo tanto, por el teorema de la fórmula generalizada de Cauchy, la derivada segunda existe en cada punto del interior de C sub R. O sea, la fórmula generalizada me dice que cuando uno tiene una función analítica, su derivada enésima en cada punto interior al contorno de integración existe y vale la fórmula esa. Acá lo que me interesa es que la derivada segunda existe en cada punto del interior del contorno C sub R. Por lo tanto, como f segunda existe en cada punto de ese entorno, porque el interior de C sub R es el entorno de radio R alrededor de Z0, como f segunda existe en cada punto de ese entorno, f' quiere decir que es analítica porque su derivada, que es f segunda, existe en cada punto de un entorno de Z0. Y como Z0 era arbitrario, quiere decir que f' es analítica en D. Porque su derivada, que es f segunda, existe en todo D. Y si una función analítica tiene derivada analítica, la derivada de esa función, siendo f' analítica, también va a ser analítica, o sea, f segunda va a ser analítica y f tercera va a ser analítica. O sea, por aplicación reiterada de esto a cada nueva función que nos va apareciendo, sabemos que todas las derivadas de una función analítica en un dominio D son analíticas en ese dominio D. Maravilloso. Una función analítica en un dominio tiene derivada de cualquier orden en ese dominio y es función analítica también la derivada en ese. ¿Qué podemos decir de las partes real e imaginaria de una función analítica? Recuerden lo que hemos visto hace un rato por el proceso de derivación y obtención en todas las combinaciones posibles de las derivadas de enésimas de una función analítica. Si yo hago la derivada de enésima y descompongo a n como k más r, puedo derivar parcialmente cualquiera de las componentes de la función u o b respecto de x k veces y de r n veces, y eso es la parte real y la parte imaginaria de algo que tiene que ver con la derivada enésima de la función. Concretamente, el resultado, que es lo que yo los invito a demostrar por inducción o a consultar en los apuntes, es que se cumple que la derivada de orden k más r de la función f respecto de z multiplicada por i a la k
da la derivada de orden k más r de u respecto de x r veces y de y k veces, más y por la derivada de orden k más r, o sea, k más r veces respecto de b, derivada parcial de b respecto de xr veces y de y k veces. O sea, esa fórmula vale. Entonces nos permite esa fórmula decir lo siguiente: si una función de variable compleja con parte real u de xy y parte imaginaria b de xy es analítica en un dominio D, todas las derivadas parciales de u y de b de cualquier orden y respecto de x la cantidad de veces que yo quiera y de y la cantidad de veces que yo quiera existen y son funciones continuas en D. Muy simplemente porque si yo tomo cualquier, digamos, si yo quiero pensar, por ejemplo, la derivada parcial de u respecto de x k veces y de y r veces o al revés, yo sé por la fórmula esta que está, primero por el teorema anterior, sé que f, si es analítica en D, la derivada de orden n para cualquier n existe, en particular la derivada de orden k más r es analítica en D. Es lo que acabamos de demostrar en el teorema anterior. Y si es analítica, es continua en D. Y al ser continua en D, esa función, cuando la multiplico por la constante y a la k, también existe y es continua en D. Y si una función como esta es continua en este conjunto, sus partes real e imaginaria son continuas en ese mismo conjunto, por lo tanto, la parte real y la parte imaginaria existen y son funciones continuas en D. O sea, la moraleja de esta diapositiva es: una función analítica en un dominio, su parte real u y su parte imaginaria b, derivarlas respecto de x, respecto de y en el orden que quieras, la cantidad de veces que quieras, y siempre vas a obtener funciones continuas en D. ¿Sí? Por ser las partes real e imaginaria de una función continua en D. Otra cuestión que tiene que ver con una cuestión gráfica. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo una función definida? Vamos a hacerlo acá. Si yo tengo una función definida en algún conjunto, ¿sí? D, digamos, no necesariamente dominio. Tengo una función que transforma ese conjunto que está en el plano Z en algo que está en el plano W. La intención ahora es ver qué pasa si yo tomo dentro de ese conjunto D algún contorno. ¿La función f lo transformará en un contorno? De hecho, eso requiere que investiguemos antes de qué estamos hablando cuando transformamos un contorno por medio de una función f que está definida en algún conjunto que contiene al contorno. Bueno, de eso se trata esta lámina que tenemos acá. Si yo tengo la función f definida de D en C, digamos que f tenga parte real u, parte imaginaria b, como siempre, y un contorno, o en realidad una función compleja de variable real, para empezar por lo más débil, digamos, que sea z, que vaya de algún intervalo a b hacia d. Es decir, recuerden que en ese dibujito que veíamos hace un rato, este c es la imagen de algún intervalo a, b bajo una función z compleja de variable real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significará aplicarle f a lo que sería ese contorno? Y sería hacer la composición f cerito z, o sea, z compuesto con f de t, que como vemos es f de z de t, como cualquier composición, es una función compleja de variable real. Y uno se puede preguntar, ¿será una curva continua? ¿Qué necesitaba para que sea una curva continua? Y bueno, que sea una función continua. Pero entonces, si f y z son ambas continuas,
en C. O sea, si f, digamos, si en realidad acá está mal dicho, si z es continua en AB y f es continua en lo que es la imagen de AB bajo z, tengo la composición de dos funciones continuas y por lo tanto sí es una curva continua. Que es todo lo que necesito para saber si una función compleja de variable real es una función continua. Sí, por ser composición de funciones continuas en donde corresponde. Un poquito más delicado es ver si es contorno, o sea, si al aplicarle f a cada punto de este contorno, yo voy a obtener en el plano W la imagen de cada punto de C, me da también un contorno en el plano W, esto sería f de C. ¿Sí? Será también un contorno, es un poquito más delicada la cuestión y requiere que veamos un poquito más en detalle, pero no es largo, no se aflijan. Acá está el teorema principal que nos resuelve esa pregunta. Si yo tengo una función compleja de variable real z de t con t parámetros variando entre a y b, supongamos que sea curva suave primero. O sea, ¿qué quiere decir curva suave? Que la función z es continua y que su derivada z', x' más y por y', es continua y con derivada no nula para todo t en el intervalo AB. Por otro lado, supongamos que la función f de z, u más y por b, sea analítica en D, o por lo menos analítica en cada punto de la curva suave, que describe z, y aparte, para ningún z se anule la derivada, es decir, que f' de z sea distinto de 0 en todo z en D, o al menos en todo z sobre la curva suave. Por lo tanto, en ese caso vamos a demostrar que f de z de t, conforme t varía entre a y b, es una función compleja de variable real que corresponde a una curva suave. O sea, todo esto lo que dice es, las curvas suaves son transformadas en curvas suaves por medio de funciones analíticas que no se anulen sobre la curva. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, le llamemos w de t a f de z de t, es decir, a la composición, a la función compleja de variable real que surge de la composición. ¿Cuáles van a ser la parte real y la parte imaginaria? Bueno, yo para hacer la composición a z de t lo voy a imaginar como x de t y de t, y f de eso es u de la parte real y la parte imaginaria de z de t, o sea, x de t y de t, más i por b de x de t y de t, conforme t varía entre a y b. Fíjense que la w de t es una función compleja de variable real cuya parte real es esta u de x de t y de t, parte imaginaria b de x de t y de t. Me pregunto, ¿quién sería, si es que existe, la derivada de la parte real de w de t? O sea, u. Tendría que derivar todo esto respecto de t, por lo tanto le voy a llamar u', derivada de toda esta expresión respecto de t. Por el teorema de la derivación de funciones compuestas de funciones reales, hago el diagramita de árbol, u depende de x y de y, x e y dependen de t, por lo tanto, la derivada de u respecto de t va a ser la derivada de u respecto de x, evaluada en x de t y de t, por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de u respecto de y en x de t y de t, por y' de t. O sea, la derivación conforme a la regla de la cadena en funciones reales. Acá hay combinaciones de una y dos variables. Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, a u sub x la voy a dejar como está, y a u sub y la voy a expresar como menos b sub x por y' de t. Lo mismo voy a hacer con la derivada de la parte imaginaria de la w de t. O sea, voy a ver si esto es derivable respecto de t. Bueno, le voy a llamar b', entendiendo que es la derivada de toda esta expresión respecto de t. De nuevo, por idénticas razones que recién, sería la derivada parcial de b respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de b respecto de y por la derivada de y respecto de t. Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann voy a dejar la b sub x como está,
por x' de t. Y a b sub i lo voy a poner como u sub x, porque u sub x es igual a b sub i. Esas condiciones las puedo aplicar obviamente por la analiticidad de f. Así que ahora me pregunto si existen o no. Y si son continuas o no. Como x' e y' son continuas porque z corresponde a una curva suave, y la u sub x y la u sub i son continuas en D porque corresponden a la parte real e imaginaria de una función analítica en D, así que analítica implica derivable, implica continua, y eso implica que las partes real e imaginaria, o sea, digamos f', al ser f analítica, f' es analítica, y ya sabemos que las derivadas de cualquier orden de u y de b de una función analítica son funciones continuas en el lugar donde la función f es analítica, así que estoy aplicando los resultados anteriores. Por lo tanto, la w' es simplemente se arma en base a sumas y productos de funciones que son todas continuas en los rangos que corresponden. Por lo tanto, la w' es continua en AB. ¿Qué es lo que falta ver? Falta terminar de ver si es cero o no, para ver si es curva suave. Porque curva suave, ¿qué quiere decir? Que W sea continua, bueno, si F y Z son continuas en donde corresponde cada una, la composición es continua, ok, W continua. Acá acabamos de ver que W' también es continua. ¿Qué falta ver? Que W' es distinto de 0 en el intervalo AB. Pero para eso simplemente vamos a reconstruir W' de t, que va a ser la derivada de U, que voy a expresarla de esta manera, ya tengo demostrado que es igual a eso, más I por la derivada de B respecto de t, que la tengo acá expresada, distribuyo el I, y ahora saco factor común, x' de t, factor común de u sub x, más I por b sub x. Y en el otro lado tengo I' de t, factor común de I por u sub x menos b sub x. Si me doy cuenta y hago algunas operaciones algebraicas, me puedo dar cuenta de que todo eso se puede acomodar como u sub x más I por b sub x por x' de t más I por y' de t. O sea, en otras palabras, más fácil la hagamos. Hagan el producto de este complejo por este complejo, con las reglas del producto de los complejos, y van a obtener exactamente esto, ¿no? U sub x por x', u sub x por y', ahí está, más I por b sub x por x', más I por y cuadrado menos 1, b sub x por y'. O sea, esto es exactamente igual a esto, y esto no es otra cosa que la derivada de f respecto de z, pero evaluada en z de t, o sea, en otras palabras es f' de z de t por, y esta es la derivada de z respecto de t, o sea, z' de t. Acá, fíjense que hemos demostrado que vale la regla de la cadena. Si W es f de z de t, la derivada de W es la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. Ustedes me dirán, pero eso ya lo teníamos del capítulo de funciones. Lo teníamos para el caso de funciones que eran derivables. Recuerden que allá el sentido de derivación era composición de funciones definidas en abiertos. Acá la z no está definida sobre un abierto, así que más vale que teníamos que verificar, pero sí se cumple también la regla de la cadena para el caso de composiciones de funciones complejas de variable real con funciones complejas de variable compleja. Está demostrado. Y ahora me pregunto, ¿puede dar 0 esa derivada para terminar de ver si es curva suave? Y z' no es 0 por hipótesis de que z representa una curva suave. Y f' no es 0 porque es hipótesis que le hemos pedido a f, que su derivada no valga 0 en D, o por lo menos en los puntos de la curva. Por lo tanto, efectivamente esto es distinto de 0, porque z es curva suave, como les decía, y f' por hipótesis está pedida que sea distinto de 0. Por lo tanto, la W representa efectivamente una curva suave, y eso quiere decir que una función analítica cuya derivada no sea 0
transforma una curva suave en otra curva suave y en consecuencia transforma un contorno en otro contorno. También las fórmulas de Cauchy y lo que venimos viendo nos permiten formalizar bien ahora cómo hacemos integración sobre contornos que no sean cerrados, a ver si podemos hacerlo por el método de la primitiva. ¿Bajo qué condiciones? La proposición que nos resuelve eso y que apela al teorema al teorema fundamental de cálculo de funciones complejas de variable real que hemos visto unas clases antes, dice lo siguiente: si yo tengo una función f mayúscula que sea analítica en un dominio D y un contorno dentro de ese dominio, fíjense la hipótesis, por favor no pierdan de vista la hipótesis de analiticidad de f en el dominio D, y C un contorno desde algún punto Z1 de D hasta otro punto Z2 en D. ¿Sí? El contorno no se sale de D. Entonces resulta que la integral sobre ese contorno de la derivada de f es igual a la primitiva de f', que es f evaluado en Z2, menos la f mayúscula en Z1. O sea, esto nos dice: si yo tengo una expresión en la que el integrando es la derivada de una función analítica y por lo tanto ella tiene que ser analítica porque ya sabemos que la derivada de una función analítica es también analítica, entonces puedo resolver la integral de esa función integrando simplemente por evaluar la primitiva de esa función integrando en Z2 y restarle el valor de la primitiva en Z1. ¿Cómo es la demostración primero y después vemos un par de ejemplitos de aplicación? El contorno C, digamos que tiene cierta parametrización y como va desde Z1 hasta Z2, quiere decir que Z de A tiene que ser Z1 y Z de B tiene que ser Z2, así el contorno es desde Z1 hasta Z2. Le llamemos G de T a la composición F de Z de T, o sea, a la F la compongamos con Z, la parametrización del contorno, eso se puede hacer tranquilamente, porque la función f está definida en todo el dominio y el contorno es un subconjunto del dominio, así que esta composición se puede hacer. ¿Y cuánto vale G'? Lo que acabamos de ver, apliquemos la regla de la cadena que ya sabemos que vale siempre que la f sea analítica y la z sea un contorno. Entonces vale G' de t igual a f' de z de t. ¿Sí? Eso va a estar bien definido, salvo quizá para los puntos angulares, pero son poquitos, así que por z' de t. Y entonces, la integral de f' de z, diferencial de z sobre el contorno C, que por definición era evaluar el integrando en z de t, hacer variar el parámetro entre y b, o sea, integral desde A hasta b de el integrando evaluado en z de t, o sea, f' en z de t, por la derivada de la parametrización z' de t diferencial de t. Eso es simplemente definición de integral de una función compleja de variable compleja, en este caso la f'. Pero por lo que dijimos ahí arriba, esto es la integral entre a y b de g' de t diferencial de t, que por el teorema fundamental del cálculo de funciones complejas de variable real sabemos que es g de b menos g de a. ¿Sí? Usamos la primitiva de g. Y eso g de b es f de z de b menos g de a, que es f de z de a por la definición de g. Y z de b es z2, o sea, f de z2 menos f de z1 y ya tenemos lo que queríamos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para resolver una integral por el método de la primitiva? Encontrarle una primitiva analítica al integrando. Con lo cual, el propio integrando tiene que ser analítico porque es la derivada de una analítica. Y eso me dice que si el integrando no es analítico, no es una función analítica en algún punto del contorno, no voy a poder aplicar el método de la primitiva. Pero también el método me dice, buscale una primitiva que sea analítica sobre el contorno.
Veamos un ejemplo de aplicación. Calculemos la integral de z cuadrado diferencial de z, donde el contorno es el segmento desde 1 más i hasta menos 1 más 3i. Podrían haber sido en realidad cualquier parejita. Me busco una primitiva. Bueno, primero veamos, z cuadrado es analítica en todo el plano, así que es analítica en el segmento. Y una primitiva, o sea, una función que derivada me dé z cuadrado, es fácil, z cubo sobre 3, que también es analítica en todo el plano, entonces en particular es analítica en el contorno de integración y por lo tanto aplico el método de la primitiva sin problemas y la integral me queda igual a la primitiva evaluada en z2, o sea, el punto final del contorno que es menos 1 más 3i. A eso lo elevo al cubo y lo divido por 3. Eso es f de z2 menos f de z1, 1 más i al cubo sobre 3. Hago las cuentas y me da esa cuestión. Veamos un ejemplo un poquito más interesante. La integral de la función 1 sobre z sobre el contorno que sea el arco de circunferencia con centro en el origen, arco de circunferencia con centro en el origen que va desde el punto 1 hasta el punto I en sentido horario. A ver si podemos hacer un dibujo de esa cuestión. Digamos que encendamos la tableta gráfica. A ver, digamos que acá tengo el plano. Bueno, más o menos. La función es 1 sobre z. El integrando f de z es 1 sobre z. ¿Dónde tiene problemas de analiticidad? Le hacemos la cruz con rojo, ahí en C. ¿Cuál es el contorno de integración? Me hablaban de la circunferencia con centro 0 y radio 1, pero no completa, sino desde el complejo 1 hasta el complejo I, recorrida en sentido antihorario. Perdón, horario, o sea, negativo. Bueno, más o menos ese es el dibujo. Observen ustedes que si yo quisiera, yo sé que la derivada de, lo vamos a anotar a eso, yo sé que si tomo el logaritmo principal y lo derivo respecto de z en los puntos donde exista esa derivada vale 1 sobre z. Entonces uno tiene ganas de tomar esto como primitiva, pero me pregunto, la propuesta primitiva, ¿dónde tiene problemas de analiticidad la primitiva? Voy a marcar en verde los puntos donde la primitiva, logaritmo principal, no es analítico. Lo voy a marcar en lila. Es acá, desde el 0, semieje real negativo. Hay un punto, que es el menos 1, el contorno, en el cual la logaritmo principal no es analítica. Por lo tanto, no puedo aplicar con esta primitiva el método de integración que acabamos de ver porque no se cumple el requisito de analiticidad sobre cada punto del contorno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no podemos aplicar el método de la primitiva? No quiere decir eso. Puede llegar a querer decir que buscate otra primitiva. ¿Cómo? ¿Eso es posible? Miren, no se sorprendan. Dos funciones que difieren en una constante son, tienen la misma derivada, así que no nos tiene que sorprender que haya otra función que derivada valga 1 sobre z. Fíjense, yo les voy a mostrar y después volvemos a esa lámina, a ese dibujo. Bueno, primero, el contorno se va desde 1 hasta i. Z1 es 1, Z2 es igual a i, ¿sí? Como les decía hace un rato, eso se cumple, pero como no es analítica, la función propuesta como primitiva, logaritmo principal, no falla la analiticidad de menos 1, no nos sirve como primitiva, pero yo les voy a proponer otra función como que
digamos, que es fácil de ver que es, a través de la condición de Cauchy-Riemann en forma polar, es fácil de ver que su derivada vale también 1 sobre z, y no es exactamente la función logaritmo principal, pero sí algo que se le parece. Es la función logaritmo de módulo de z, esa que sea la parte real, más i por el argumento de z. ¿Se acuerdan lo que es el argumento de z? ¿No? Es el ángulo que forma el vector z con el semieje real positivo, cualquiera de los ángulos, pero acá yo voy a tomar de todos esos el que esté entre pi sobre 4 y 9 pi sobre 4. ¿De acuerdo? O sea, estoy diciendo que para calcular el valor de esta función, yo voy a tomar, en verde lo voy a dibujar, si quiero calcular el valor de esa función en este complejo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar el complejo, bueno, ahí está, complejo. El argumento principal es esto, pero ese no está entre pi sobre 4 porque es más chiquito que pi sobre 4. Pi sobre 4 es esta dirección, digamos. ¿Ah? Entonces, el argumento principal no es el que tengo que tomar para evaluar esta nueva función que estamos definiendo aquí, porque yo tengo que buscar de todos los argumentos de este complejo aquel que tenga ángulo, o sea, tenga valor que está entre pi sobre 4, o sea, entre 45 grados y 45 grados más 360, o sea, 405 grados. Bueno, en este caso sería el valor del argumento de ese z que está entre pi sobre 4 y pi sobre 4 más 2pi, que es una vuelta más. ¿De acuerdo? En particular, para cuando yo tome el complejo 1, ¿cuál es el argumento de 1 tal que el argumento de 1 esté entre pi sobre 4 y 9 pi sobre 4? Los argumentos de 1 son el 0, el 2pi, el 4pi, el menos 2pi y etcétera, ¿no? De todos ellos, ¿cuál es el que está entre pi sobre 4 y 9 pi sobre 4? El 2pi. Entonces, el argumento de 1 que esta función me está pidiendo tomar es precisamente el 2pi. Y el argumento de i, bueno, el argumento de i, los argumentos de i son pi sobre 2 más 2pi, etcétera, pi sobre 2 menos 2pi, etcétera. De todos ellos, ¿cuál es el que está entre pi sobre 4 y 9 pi sobre 4? Este. Entonces, ese es el argumento que me está pidiendo esta función que estoy definiendo que tome para cuando quiere evaluar la función en i. Por lo tanto, eso es precisamente lo que voy a hacer. Esa función es analítica por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Yo podría ver que esta función es analítica en todo el plano, salvo en el punto, en la semirrecta, en donde se produce esa discontinuidad en la toma del argumento. Para el logaritmo principal, recuerden que la discontinuidad se produce en el semieje real negativo, pero acá con esta definición la discontinuidad en el argumento, o sea, en la parte imaginaria, se cumple sobre la recta, digamos esa que está a 45 grados. O sea que de ahí en más, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar, esto inmediatamente pueden ver que es una función analítica en todas partes, salvo en los puntos que están sobre la diagonal principal en el primer cuadrante, es decir, los números complejos de la forma r por e a la i pi sobre 4 con r mayor o igual que 0 y argumento pi sobre 4. O sea, la semirrecta que arranca en 0 con ángulo 45 grados. ¿Cuánto vale f de z1? O sea, f de 1 es el logaritmo del módulo de 1, que es, módulo de 1 es 1 y el logaritmo es 0, más i por el argumento de 1 que cumple con esto, que es el que decíamos hace un rato, el 2pi. ¿Y cuánto vale f de z2? Vale
de nuevo, logaritmo del módulo de i, z2 es i, así que el módulo de i es 1, logaritmo de 1 es 0, parte real va a ser 0, y parte imaginaria de esta función en i es el argumento de i que está entre pi sobre 4 y 9 pi sobre 4, que como decíamos hace un rato es i sobre 2. Así que la integral de la función vale menos 3pi por i sobre 2, o sea, f de z2 menos f de z1.